Hola, hola. Buenas. Fabián. ¿Qué tal? Buen día. Buenas. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Está Fabián por ahí? ¿Mi coequiper? Aún parece que no. Aún parece que no. Bueno, vamos a instalarnos un poquito a ver cómo estamos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Escucha bien. Bueno, vamos a ver si ordenamos un poquito acá. Hoy no estoy en mi casa ni en mi oficina, así que vamos a hacer un esfuerzo para que se escuche. La idea hoy es hacer un repasito de los temas más importantes, no de todo, sino de los temas que hemos tocado para este segundo parcial, que son básicamente 4 unidades. Así que vamos a hacer un repaso con Fabián. Yo voy a hacer la primera parte, que arranca con el Pacto Federal. Esos son los primeros temas del examen, es el Pacto Federal, todo el proceso que desembocó en el dictado de la Constitución Nacional, la Convención Constituyente. Previo a eso, el Protocolo de Palermo y el Acuerdo de San Nicolás. Y después con Fabián van a ver lo que sigue, digamos, la reforma del 60, las presidencias fundacionales que se llaman. Vamos a llegar al repaso hasta lo que vimos en la clase pasada, ¿eh? Disculpen. Bueno, esperamos un poquito más. Y largamos. Fabián, ¿cómo andamos, Fabián? Estás ahí muteado, Fabián. Fabián, estás con mute. Hay un nuevo verbo, no se te escucha, hay un nuevo verbo en el diccionario que es mutearse y desmutearse. Ahí estás desmuteado. Ahí estoy, ahí estoy. Pero no se te escucha nada, ¿eh? ¿O sí? A ver. ¿Me escuchás ahí? Muy bajito. No sé si el resto te escucha. ¿Vos me escuchás a mí? Perfecto. Sí, nosotros lo escuchamos a Fabián. Al profesor Fabián lo escuchamos. Gracias, Fabián no se lo chicos. escucha. Vamos a poner ahí. Bueno, avísenme si no escucho porque no estoy en mi oficina ni en mi casa. Hoy estoy en un lugar medio público y que hay un ruido de fondo. Así que si no llegan a escuchar, yo hablo más fuerte. Bueno, buenos días, Fabián. Yo les comentaba recién, a ver, muy sucintamente, vamos a ver los puntos más importantes de estas 4 o 5 unidades que hemos visto desde el primer parcial hasta ahora. Y que yo voy a arrancar con el Pacto Federal, que es un punto muy importante. El Pacto Federal lo tienen que saber muy al detalle, son 17 artículos. Siempre lo preguntamos esto en examen. Es muy importante porque es uno de los pactos preexistentes del que habla nuestra Constitución Nacional en su primera parte, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo llegamos a esto muy sucintamente. El Pacto Federal se firmó en el año 31, en enero del 31, en respuesta, recuerden ustedes lo que había sucedido con la Liga Unitaria del Interior. La Liga Unitaria del Interior, después de algunos éxitos en el plano, digamos, militar del general Paz, había derrocado a algunos de los gobernadores federales del interior y en un determinado momento esta Liga del Interior concitaba el apoyo de 9 provincias del norte y del noroeste, ¿no? Comandadas por el general Paz, que formó la Liga Unitaria. Y en respuesta a la Liga Unitaria se formó esta Liga Federalista,
que dio origen con el Pacto Federal firmado en un primer momento por la provincia de Buenos Aires, por la provincia de Santa Fe y por la provincia de Entre Ríos. Empezó siendo una alianza ofensiva-defensiva y se gestó, como yo les comenté en una clase, en la ciudad de Santa Fe, entre los 4 gobiernos federales, donde estaba también Corrientes. Corrientes tenía alguna disputa ahí, sobre todo con Buenos Aires, porque Corrientes quería agregar al Pacto Federal no solamente cuestiones políticas de alianza militar, ofensiva y defensiva, sino que quería agregar al Pacto Federal cuestiones económicas que tenían que ver con la navegación de los ríos, con el manejo de los recursos de la aduana, etcétera, etcétera. Hubo una discusión muy fuerte entre la provincia de Corrientes y la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires no quería saber nada, ni con la Organización Nacional, que era lo que también pretendía Corrientes, no quería saber nada con la libre navegación de los ríos, y por supuesto tampoco con digamos, socializar los recursos de la aduana. Buenos Aires pretendía seguir como hasta ese entonces, digamos, con el libre cambio que se llamaba, es decir, poder comerciar con el mundo y obtener los réditos del comercio exterior para la aduana. Y pretendía, digamos, Buenos Aires que sea solamente una alianza ofensiva y defensiva. Porque decía Buenos Aires que la provincia tenía que hacerse cargo de las deudas de guerra, la guerra anterior que habíamos tenido con el Brasil, de que tenía que sostener las relaciones exteriores con el resto del mundo, que lo solventaba Buenos Aires, y entonces para eso no cabía una protección, digamos, de las industrias nacionales, y una protección industrial como quería sobre todo Corrientes, ¿no? En cambio Ferré, que era el gobernador de Corrientes, pretendía no solamente ir hacia una organización nacional mediante el dictado de una constitución, sino que quería proteccionismo de las industrias del interior, quería habilitar más puertos y quería que el Tesoro Nacional, el producto del Tesoro Nacional, el producto de los ingresos de la aduana, que eran los más importantes, repartirlo para el resto de las provincias. Y por lo tanto, como no le conceden estos pedidos a la provincia de Corrientes, se retira del Pacto Federal. El Pacto Federal, no obstante, sin la firma en un primer momento de Corrientes, se firma con con los otros 3 gobernadores, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Es un pacto muy importante, como les dije, pese a que no estaba Corrientes en un primer momento, justamente porque, porque fue una... Perdón, me está corriendo esto ahí. Ahí está. Estoy sin traba acá, se me corre el... Bueno, como les decía, había una diferencia que quedó de alguna manera saldada con la firma del pacto en enero del 31. Esperen que pongo esto un poco más para que no se corra. Vamos a poner... Ahí está. Bueno, pero por la urgencia, digamos, pese a que Corrientes se retiró del pacto, del inicio del pacto, pese a la urgencia, por el riesgo que implicaba la Liga del Interior, finalmente se firmó el Pacto Federal, donde se establece la forma federal del gobierno, se comprometen estas tres provincias a resistir cualquier invasión externa, o sea, una alianza ofensiva y defensiva, y finalmente Buenos Aires concedió la libertad de navegación, es decir, la libertad de entrar y salir con los buques en todos los ríos, sobre todo el Paraná y Uruguay. Por eso, luego de unos meses después, Corrientes accede, digamos, a firmar el pacto porque de alguna manera garantizaba la libre navegación de los ríos y se preveía en uno de los artículos que ustedes tienen que leer muy bien, muy detalladamente, se preveía, en definitiva, lo que quería Corrientes, que también era una futura invitación a un congreso para dictar la Constitución y demás. En el medio de todo esto, una vez que firmado el pacto, en enero del 31, ustedes recuerdan que un hecho fortuito de la historia nacional, como es que cae General Paz en una rueda de reconocimiento, cae General Paz y se empieza a desintegrar la Liga del Interior, ¿no? Se desmembra la Liga del Interior sin su principal jefe, que cae preso de una avanzada, digamos, de los federales, ¿no? Entonces, luego de caído Paz, el General Paz, todas las provincias que estaban bajo la égida de la Liga del Interior, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, Tucumán, etcétera, empiezan a adherir al Pacto Federal. Volvemos, el Pacto Federal entonces reconoce la forma de gobierno federal o de Estado federal, se reconocen entre las provincias recíprocamente la libertad, la independencia, los derechos. Por eso
la mitad de la bibliografía dice que esto no es un pacto federal, sino un pacto confederal, porque se le reconoce no solamente la autonomía de las provincias, sino la independencia, ¿no? Como que cada provincia son autónomas. Y esto es muy importante también, la fuente principal del pacto federal son los artículos de confederación y unión perpetua de los Estados Unidos de 1778, que lo tengo por acá, que es un pacto confederal, en definitiva, no un pacto federal, ¿no? Fíjense ustedes, yo se lo leí en su momento, la fuente principal del pacto federal, artículos de confederación y unión perpetua entre los 3 estados de Estados Unidos en 1778, ¿no? Cada estado conserva su soberanía, libertad e independencia, dice el artículo 1. El artículo 2, perdón, el artículo 3 dice los estados constituyen una firme liga de amistad. Es un pacto confederal, en definitiva, el de los Estados Unidos, que le permitió a Estados Unidos vivir en confederación durante 10 años, y es la fuente principal del pacto federal nuestro. Lo importante del pacto federal, lo más importante del pacto federal son los artículos 15 y 16. El 15 porque establece justamente la creación de la Comisión Representativa de los Gobiernos, que va a residir en Santa Fe y que va a estar conformada por un diputado por cada una de las provincias, removible al arbitrio de las provincias, al arbitrio de cada uno de los gobernadores. Este es el artículo 15, y el artículo 16 también es muy importante, aquí lo tengo, ¿por qué? Porque establece cuáles son las atribuciones de la Comisión Representativa de los Gobiernos. Celebrar tratados de paz, la declaración de guerra, levantar ejércitos y nombrar el jefe del ejército, determinar el número de tropa que debe aportar cada provincia, instar a las provincias, y esto era un tema muy importante, que después lo van a tener en cuenta, digamos los próximos años, porque también hubo una discusión si el país estaba ya en libertad y en tranquilidad como para citar a una convención constituyente, decía, instar a las provincias cuando estén en libertad y tranquilidad a reunirse en Congreso General Federativo para finalmente dictar la Constitución Nacional, ¿no? Los requisitos para esta invitación al Congreso General Federativo también lo establece el artículo 16, que las provincias estén en plena libertad y tranquilidad, que suscitó toda una discusión, recuerdan ustedes, entre Rosas y sobre todo Estanislao López y Facundo Quiroga, que decían, bueno, ya el país, terminado el problema de la Liga Unitaria, el riesgo y el peligro de la Liga Unitaria, ya está en tranquilidad y en paz como para avanzar en la convocatoria a una convención constituyente y dictar la Constitución. Y la comisión representativa finalmente, como les comenté en algún momento, se reunió en 31 oportunidades y luego fue boicoteada por Rosas, que no quería, digamos, que haya, sin poder concretar, digamos, el objetivo, que era el llamado a la convención constituyente, porque Rosas, como les dije ya en algún momento, no quería tener, digamos, no quería ir hacia una organización nacional, porque eventualmente creaba poderes superiores a los de la provincia de Buenos Aires, y él estaba cómodo con esa situación de semifederalismo, ¿no? Pero bueno, la comisión representativa de los gobiernos se reunió en 31 oportunidades y finalmente se disolvió cuando Rosas retira a su representante en 1832. Bueno, esto es importante, Como les dije, el pacto federal tienen que saberlo muy bien. La Constitución Nacional habla de pactos preexistentes en el preámbulo, cuando habla de pactos preexistentes, a diferencia de los antecedentes, son este pacto federal y el Acuerdo de San Nicolás. El resto de los pactos que vimos nosotros, sobre todo los que se empiezan a firmar entre las provincias a partir de 1820, son los pactos antecedentes. Estos son los pactos preexistentes. Muy bien. Tienen que saber también, es muy importante, este pensamiento, como yo le decía, de Rosas, el concepto federal de Rosas es importante, esta decisión de Rosas de oponerse a toda organización nacional, la pérdida, digamos, de esta oportunidad histórica que tuvo la Argentina desde 1831, 32 hasta el 52, donde cae Rosas, estos 20 años, donde había una cierta paz y tranquilidad y se pudo haber avanzado justamente en la organización nacional. Se perdieron 20 años muy ricos, digamos, porque por esta negativa de Rosas avanzar hacia la organización nacional. Rosas quería mantener la hegemonía de Buenos Aires, su puerto y su aduana, obviamente, los ingresos de la aduana, y entonces buscaba largas en el asunto. Yo les había leído la otra vez estas cartas que le dirigía a Facundo Quiroga, donde decía que la Constitución Nacional no se podía dictar porque no había hombres preparados, porque el Congreso Constituyente era muy costoso,
que había que hacerlo de forma gradual, que todavía no había paz ni orden, que primero tenía que dictarse las constituciones provinciales, etcétera, etcétera. Lo mismo le decía Rosas a Estanislao López, ¿no? En esas cartas muy famosas donde quedaba claro cuál era la intención de Rosas. Rosas estaba, digamos, de una forma cómodo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias que todos los años le otorgaban de alguna manera la representación externa a la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso funcionaba como una confederación. Cada provincia a fin de año le otorgaba el manejo de las relaciones exteriores a la provincia de Buenos Aires a cargo de Rosas. Vimos también los interinatos que hubo cuando a Rosas no se le otorgó después de 4 años digamos, los poderes extraordinarios que él quería. Entonces Rosas renuncia, hace su campaña al desierto, y finalmente, después de varios interinatos, de Viamonte, de Massa y algunos gobernadores de la provincia de Buenos Aires, en mayo del 35 la legislatura le otorga nuevamente no solamente las facultades extraordinarias a Rosas, que era lo que ya tenía, sino la suma del poder público, por el tiempo que crea necesario. Es decir, le otorga competencias no solamente legislativas, sino judiciales y demás. Esto fue lo que pasó, y ahí, en el 35, Rosas nuevamente asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires y con un manejo discrecional, como dijimos, donde no solamente tenía potestades de tipo ejecutivo, sino legislativas, judiciales y demás. La suma del poder público y lo que implicaba la suma del poder público es muy importante. ¿Qué pasó durante esos 20 años? Bueno, durante esos 20 años Rosas manejó la provincia en forma muy autocrática. Hubo persecución de opositores muy fuerte, digamos. Se perpetúa en el poder, hace fracasar el pacto federal, gobierna Buenos Aires como si fuera una estancia, digamos, cierra la Universidad de Buenos Aires, persigue enemigos políticos, crea la mazorca, digamos, fue un gobierno con un tinte autoritario muy fuerte, muy cerrado, que no permitió justamente el avance de la institucionalidad en el país, que era lo que requería el resto de las provincias, ¿no? El revisionismo, como ya dijimos, exalta la figura de Rosas por haberse plantado frente a las potencias extranjeras de su momento. En cambio, la escuela histórica o la escuela clásica justamente lo que más critica era esto, ¿no? Un uso muy autoritario del poder, una cerrazón económica, y sobre todo el haber perdido 20 años donde se podía haber avanzado justamente en la organización nacional. En el medio de todo esto aparece justamente como crítica al régimen rosista y perseguido por Rosas muchos de los pensadores de la generación del 37, que se tienen que refugiar, se tienen que exiliar en Montevideo o en Chile, ¿no? La generación del 37, una generación que nació en el año 30, justamente al margen de la generación unitaria y la generación federal. Hacen un planteamiento distinto sobre lo que pensaba el unitarismo y lo que pensaba el federalismo, no solamente en el aspecto político, sino en el aspecto filosófico, económico, político y demás. La generación del 37 arrancó reuniéndose en la casa de Miguel Cané, creando la Asociación de Estudios Históricos, después en la librería de Marcos Sastre, el Salón Literario, en junio del 37, que fue disuelto justamente por persecución del rosismo, y después se creó lo que se llama la Joven Argentina o la Asociación de Mayo, por Esteban Echeverría. También, todos perseguidos por Rosas. Recuerden ustedes, como creo que le dio la clase en su momento Fabián, que tenían unas palabras simbólicas, digamos, que representaban un poco el ideario, ¿no?, de esta generación del 37. Ellos hablaban de asociación, hablaban de progreso, de fraternidad, de libertad, de igualdad. Querían continuar la tradición de Mayo. Sus principales exponentes eran, como le dije, Esteban Echeverría, por supuesto Alberdi, Vicente López, Vicente Fidel López, Mármol, Mitre, Tejedor, Miguel Cané, José María Gutiérrez. Fueron atacados, fueron perseguidos por Rosas, tuvieron que emigrar, como les dije. Los principales exponentes eran Sarmiento, porque eran escritores, eran pensadores, eran periodistas, filósofos, ¿no? Sarmiento, como ustedes saben, escribió El Facundo, el libro más importante de la lengua castellana, si se quiere, uno de los más importantes del siglo XIX. Argirópolis, otro libro importante. Alberdi, por supuesto, como ustedes saben, escribió Las bases y puntos de partida de la Organización Nacional, que después fue, digamos, una influencia muy importante sobre la
la Constitución del 53, el dogma socialista escribió Esteban Echeverría. Lo importante acá de la generación del 37, que también se toma mucho en los exámenes, es que ellos tratan de ubicarse, la generación del 37, en una situación intermedia entre el pensamiento federal y el pensamiento unitario. Ven en las tendencias federales el origen de la anarquía, el aislamiento, el desorden institucional, el autoritarismo de los caudillos, y ven en el unitarismo el centralismo de Buenos Aires sobre las provincias, esas ideas, digamos, europeizadas que no coincidían con la realidad. Creían los unitarios que por ahí con las doctrinas solamente se podía llegar a la organización nacional, sin tener en cuenta ciertos elementos de la vida nacional, de las tradiciones y demás. Y justamente esto es lo que critica la generación del 37, que trata de ponerse en una situación intermedia entre el federalismo y el unitarismo. Las ideas de la generación del 37 ya más o menos las dijimos: la descentralización del poder, la vuelta a los principios de Mayo, no salir del terreno práctico, la transformación de la realidad nacional, la negación de la herencia hispana. Ellos critican mucho la herencia hispana porque lo asocian justamente con el atraso. El ideal de ellos era el progreso, la civilización. Tenían como modelo, digamos, la tradición francesa, de los pensadores franceses. Hablaban de occidentalizar el país, de industrializarlo, digamos, de la democracia, etcétera, etcétera. Y los principios, esto es lo importante porque los principios de la generación del 37, luego de caído Rosas, que ya lo vamos a ver, se concretan justamente sus ideas en la Constitución del 53, que es digamos, un modelo como el que querían ellos, ecléctico, ¿no? Entre federal y unitario. Económicamente creían, por supuesto, ustedes lo van a ver después en Alberdi, en el libre cambio, un comercio libre con el mundo, en una apertura económica, digamos, en las ideas de Adam Smith, digamos, en las ideas de un mercado abierto y libre, ¿no? Las ideas capitalistas. Creían en la industrialización del país, como les dije, y en la democracia. Esta generación del 37 tuvo su momento de gloria justamente con la caída de Rosas, ¿no? La caída de Rosas, que arranca, el proceso de la caída de Rosas arranca con el pronunciamiento de Urquiza, que se dio el 1 de mayo del 51, pronunciamiento de Urquiza, también lo vimos. Yo le estoy, digamos, resaltando los puntos más importantes, que era, ustedes recuerdan, Urquiza gobernador de Entre Ríos, también federal y por muchos años, estanciero, un hombre muy rico, que en un determinado momento empezó a ver que la provincia de Entre Ríos tenía dificultades económicas justamente por este manejo del régimen rosista, de los puertos, de la aduana y demás. Entonces, Urquiza, que había sido un lugarteniente importante, rosista, digamos, y federal, pues se pronunció el 1 de mayo del 51 contra Rosas. Ahora vamos a ver qué significó este pronunciamiento, que también, como les dije en su momento, depende de quién lo vea, ¿no? Digamos, de qué corriente historiográfica trate justamente de interpretar este pronunciamiento rosista. El revisionismo, por supuesto, siempre más afín a las ideas de Rosas, dijo que, o lo interpretó como una traición a la Argentina, que digamos, al aliarse con el extranjero, al aliarse con el Imperio de Brasil, Urquiza, digamos, de alguna manera traicionó a la Argentina y traicionó la causa federal, que fue un menoscabo de la soberanía nacional, que entregó el comercio y la navegación de los ríos, la libre navegación de los ríos a potencias extranjeras. Esto es lo que dice el revisionismo. La escuela clásica interpretó a este pronunciamiento, recuerden ustedes que se los comenté, como un acto patriótico desinteresado para liberar a la dictadura rosista del país, ¿no? y para organizar políticamente al país, dándole la Constitución que venía justamente negándole Rosas hacía 20 años. Las causas reales, ya se las anticipé hace un rato, digamos, no fue un acto, digamos, alocado de un momento a otro, sino que venía gestándose, venía preparándose desde hace tiempo, y era justamente, las causas eran las trabas económicas impuestas a la provincia de Entre Ríos, es decir, la provincia de Urquiza, justamente en importación y exportación, en la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná, de alguna forma trababan el desarrollo y el comercio de Entre Ríos hacia el resto del mundo, que afectaba justamente la economía de Entre Ríos. Esto fue una causa importante. Y la otra,
no menos importante también era la necesidad de un dictado de la nueva Constitución, una Constitución para el país, organizar el país. Hacía por lo menos una década que justamente el país estaba en libertad y tranquilidad, como decía el Pacto Federal, y Rosas no quería ir hacia el dictado o hacia la organización nacional. Por eso lo que hace Urquiza justamente, digamos, cuando salía la única provincia que acompañó a Urquiza en este pronunciamiento federal fue justamente la de Corrientes. Después hace una alianza, como recuerdan ustedes, con Uruguay y con el Imperio de Brasil, y se produce la batalla de Caseros el 3 de febrero del 52. ¿Qué es el pronunciamiento? El pronunciamiento es justamente lo que hacían todas las provincias a fin de año, que yo les comentaba, que era delegar las relaciones exteriores en el resto de las provincias. Cuando terminó ese año, Urquiza dice, no, yo no le delego más la representación de nuestra provincia, sino que reasumo mi soberanía. Esa delegación que se hacía todos los años en Rosas, en este año la reasume justamente Entre Ríos y ejerce las relaciones exteriores con los demás países. Esa fue un poco lo que fue el pronunciamiento, es decir, legalmente era legítimo justamente el reasumir la soberanía que no tenía ninguna obligación de hacer todos los años. Siguió la provincia de Corrientes, que también acepta esta renuncia que hacía Rosas todos los años de las relaciones exteriores, celebra el tratado, como le dije recién, de una alianza ofensiva y defensiva con el Imperio de Brasil y con la Banda Oriental, a quien también lo sigue Corrientes, y se desarrolla y se produce, como ustedes saben, la batalla de Caseros, donde termina en un triunfo justamente del ejército comandado por Urquiza. A partir de ahí se empieza a producir una serie de hechos jurídicos y políticos que terminan, como ustedes saben, en el dictado de la Constitución Nacional, ¿no? Primero el Protocolo de Palermo, que ustedes lo tienen por ahí, lo tienen que saber también, en abril del 52, Urquiza invita a los gobernadores, ahí está, perdón, de Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe, a su estancia de San Benito de Palermo, como una especie de acto protocolar, digamos, donde en este protocolo de Palermo se le otorga a Urquiza las relaciones exteriores. Es decir, esto que antes estaba en cabeza de la provincia de Buenos Aires durante 20 años, se le otorga a Urquiza. Las relaciones exteriores con el mundo. Y lo que hace el protocolo de Palermo también, y por eso es muy importante, es restablece la vigencia del Pacto Federal, este que vimos hace un rato, pidiéndole a cada una de las provincias que envíen un representante, un diputado, a la provincia, a la ciudad de Santa Fe, para volver a poner en funcionamiento la Comisión Representativa de los Gobiernos. De andar, Urquiza vio que no era suficiente con este protocolo, que le faltaba, digamos, un apoyo un poco más amplio del resto de los gobernadores, y la necesidad de un acuerdo previo justamente para marchar hacia la organización definitiva. Se produce el Acuerdo de San Nicolás, esta vez sí, firmado por 10 gobernadores y Vicente López, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este acuerdo previo, muy importante, el Acuerdo de San Nicolás, otro de los pactos preexistentes, donde se lo vuelve a investir a Urquiza con poderes de guerra, digamos, se le otorga las relaciones exteriores de la Confederación, se lo nombra general de las Fuerzas Armadas, se le otorga la dirección de los negocios nacionales, el manejo de las rentas, de la navegación de los ríos, se le da poder para ejecutar el Pacto Federal. Todo esto, el Acuerdo de San Nicolás. Se suprimen los derechos de tránsito, que es un antecedente del artículo 11 de la Constitución Nacional. A diferencia, y esto es muy importante también, a diferencia de lo que había llevado de alguna manera al fracaso de la Constitución del 19 y de la Constitución del 26, ambas constituciones unitarias, donde la representación de las provincias era por cantidad de habitantes, acá se avivan, digamos, de alguna manera, los gobernadores cuando firman el Acuerdo de San Nicolás y dicen que la representación va a ser igualitaria, equitativa, 2 diputados o 2 convencionales por provincia, igual que lo hicieron en Estados Unidos en su momento cuando dictaron su Constitución Federal,
para que los representen en la próxima convención constituyente. 2 diputados por provincia, más allá de la cantidad de población que tenga. Se establece, muy importante también, porque no necesitaba ratificación, se establece que el dictado de la Constitución y la jura de la Constitución y la aprobación de la Constitución va a ser por mayoría, no necesitándose, como fue el caso de la Constitución del 26, de una ratificación posterior. Se va a reunir en Santa Fe, dice el Acuerdo de San Nicolás. Recuerden ustedes la tradición de Santa Fe en reformas, y no solamente el Tratado de Cuadrilátero, el Acuerdo Federal, todos se dictaron en la ciudad de Santa Fe. La Constitución también, las reformas siguientes también. Santa Fe tiene la tradición del constitucionalismo. El artículo 9 del pacto también habla de la intervención federal, la reglamentación de los ríos y de la aduana. Todo va a quedar, digamos, a cargo, de alguna manera, de quien ejercía las relaciones exteriores, que era Urquiza. Es importante este pacto, porque el Acuerdo de San Nicolás, porque fue la llave que permitió finalmente el dictado de la Constitución. La Sala de Representantes de Buenos Aires tenía que ratificar este Acuerdo de San Nicolás. El resto de las provincias, todas las provincias ratificaron el Acuerdo de San Nicolás, cada una de sus legislaturas, pero la provincia de Buenos Aires, por un voto, digamos, mayoritario de 43-2, no ratificó el Acuerdo de San Nicolás. Ahí hubo una participación muy fuerte de Mitre, de Vélez Sarsfield, donde discutían justamente los poderes que se le habían otorgado a Urquiza, ¿no? Por ejemplo, Mitre decía que se le estaba entregando más poderes a Urquiza que a Rosas en su momento, y que esto era un peligro, justamente porque podía desembocar en un despotismo. Vélez Sarsfield decía lo mismo, justamente se quejaba de las atribuciones dadas al gobernador de Entre Ríos. Cuando la legislatura rechaza este Acuerdo de San Nicolás, Vicente López, que era el gobernador, renuncia. Ahí en la intervención, recuerden ustedes, de Urquiza, que disuelve la legislatura, asume él personalmente, hace unas elecciones justamente para nombrar 2 diputados para la Convención Constituyente, que son ampliamente fraudulentas. Después se produce justamente la Revolución del 52, la Revolución por Alsina, por Mitre, en la provincia de Buenos Aires, que se desconoce el nombramiento de estos 2 diputados, y Buenos Aires, que se separa de la Confederación durante 8 años. Desde el 52 al 60, Buenos Aires va a hacer su vida paralela, digamos, al resto de la Confederación. Manda, digamos, a retirar los convencionales de la Convención Constituyente, y empieza una vida, digamos, separada del resto de la Confederación. Sin embargo, la Convención Constituyente se instala en abril del 53, se instala en Santa Fe, con 13 provincias. Recuerden ustedes el proceso, ¿no? La primera sesión, el presidente subiría de la convención, que pide aplazar justamente la Convención Constituyente hasta que no se logre una paz con Buenos Aires, lo cual es rechazado. Después presenta a los pocos días Benjamín de Gorostiaga, que era el presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales, presenta su proyecto de constitución, que constaba de un preámbulo, justamente, donde el preámbulo fija los ideales, digamos, la ideología, los fines de la Constitución, donde habla de la preexistencia de las provincias, y 2 partes, ¿no? 2 partes de la Constitución, que son las declaraciones, derechos y garantías, donde toma al pie de la letra, digamos, todas las enseñanzas de Alberdi en este libro de las bases, y de la segunda parte dedicada al gobierno federal y al gobierno de las provincias. Recuerden ustedes los puntos más importantes que trajeron debate en la Convención Constituyente. Es el artículo 1, bueno, no tuvo debates, pero es muy importante porque es donde se establece el régimen representativo republicano y federal. El artículo 2 sí trajo debates muy fuertes, como ya lo vimos en su momento, donde se debía establecer la religión. Si la católica apostólica romana debía ser la religión de Estado o debía sostenerse solamente, como finalmente termina aprobándose. Bueno, había un diputado, Centeno, recuerden ustedes, que decía que para evitar la anarquía y que la única verdadera era la religión católica apostólica romana, debía ser la religión de Estado, con independencia de cualquier otra. En cambio, la tesitura que prevaleció fue justamente la contraria, de un sostén, digamos, un sostén de tipo
material y tipo, digamos, una adhesión espiritual. El artículo 3 fue muy discutido también, donde justamente se discutió la residencia de las autoridades nacionales, si debían estar en Buenos Aires o no. Una parte, digamos, de los convencionales decía que debía hacerse por una ley especial, no estar en la Constitución, porque después, si había que cambiarlo por necesidad, había que reformar la Constitución. ¿Qué pasaba si Buenos Aires no aceptaba? Que fue lo que finalmente sucedió, ¿no? Bueno, finalmente quedó inserta en la Constitución que la provincia de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires iba a ser la capital de la República. El artículo 4 también se discutió muy fuerte, que tuvo que ver con los recursos del Tesoro. Había dos posiciones. Una era justamente a través de cómo se sostenía el Tesoro, bueno, a través de los derechos de importación y exportación, que fue el que se aprobó finalmente. Y la idea de Alberdi, frente a la idea de Alberdi, justamente era que cada provincia aporte, digamos, cada provincia proporcionalmente aporte sus impuestos, ¿no? El juicio político a los gobernadores, el artículo 41 también tuvo una discusión muy fuerte. ¿Quién debía modificar, quién debía de alguna forma, si había que sacar a los gobernadores, si había que reemplazarlos con un juicio político? ¿Quién lo tenía que hacer? La legislatura nacional, con lo cual, digamos, se suprime el federalismo, las legislaturas provinciales. Esto, bueno, finalmente se votó que sea el Congreso Nacional quien pueda, digamos, hacer un juicio político a los gobernadores, que después se reformó, como lo van a ver dentro de un rato, con la reforma del 60. Bien, el 25 de mayo se promulga esta Constitución con 107 artículos, se jura el 9 de julio, y también importante, aparte de estos debates, son las fuentes. Y doy esto y después ya lo dejo a Fabián. Las fuentes, que ya lo vimos en su momento, también es una pregunta de examen, que yo divido, digamos, hay muchas formas de hacer una división, una clasificación de las fuentes de la Constitución, pero básicamente se pueden clasificar en fuentes inmediatas y mediatas. Las fuentes inmediatas son las que estuvieron más cerca, digamos, de los convencionales, cuando dictaron la Constitución, que es justamente el proyecto de Gorostiaga, presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales, que él mismo, Gorostiaga, dijo que de alguna manera su proyecto estaba vaciado de la Constitución de Estados Unidos. Tomó muchos de los artículos de la Constitución estadounidense. Bueno, la Constitución de Estados Unidos también es una fuente inmediata, del 87, 60 artículos se toman de ahí, el preámbulo casi textual, gran parte de los artículos 67 y 68, y por supuesto una fuente inmediata son las bases y puntos de partida, que es este libro, en cuyo anexo de la segunda edición Alberdi le agrega un proyecto de Constitución, donde, sobre todo la parte de declaraciones de derechos y garantías, donde él mismo dice que ha logrado un proyecto, digamos, de Constitución mixta, entre unitario y federal. Tomado, por supuesto, de la Constitución de Massachusetts, la Constitución Estadual de Massachusetts. Ahí sacó Alberdi su proyecto. Bueno, entre las mediatas están las nacionales y las extranjeras. Las nacionales pueden ser doctrinarias o institucionales, como les dije en su momento. Las doctrinarias, bueno, los fundamentos del Cabildo Abierto del 22 de mayo, los fundamentos de la retroversión del poder, de las ideas de Castelli, las ideas de Mariano Moreno en la Gaceta, ¿recuerdan? Todo el ideario federal de López, de Dorrego. El pensamiento unitario también es una fuente doctrinaria nacional, de Agüero, del Carril. Por supuesto, lo que les dije recién de la generación del 37, son fuentes doctrinarias. Fuentes institucionales son las que se plasmaron en textos, a diferencia de las doctrinarias. El reglamento del 24 y del 25 de mayo, todos esos principios republicanos que vimos en su momento, el estatuto de 1811 con sus dos decretos, el estatuto de 1815, el reglamento del 17, las constituciones del 19 y del 26, son fuente muy importante. Los proyectos que se debatieron, que no se llegaron a debatir, pero que circularon durante la Asamblea del año 13, los pactos antecedentes, Pilar, Cuadrilátero, Venegas, los preexistentes, los dos que vimos hoy, las constituciones provinciales de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán. Y por último, estas son las institucionales, y por último, entre las mediatas están las fuentes extranjeras, también que son importantes, ¿no? Que son básicamente doctrinarias, ¿no? Los libros de
los textos del Federalista, de Hamilton, Jay, que dieron origen a la Constitución de Estados Unidos, La democracia en América, de Tocqueville, todos los textos de Adams, de Story, de Madison, Paine, todos escritos de hombres, de pensadores que analizaban el federalismo, ¿no?, en Estados Unidos. Esto es importante. Recalculemos entonces el pronunciamiento, el pacto federal, cómo llegamos al pacto federal, el acuerdo de San Nicolás, el protocolo de Palermo, estos puntos que fueron debatidos en la Convención Constituyente, y por último las fuentes. Estos son los puntos más importantes de estas dos primeras unidades, a modo de repaso, que van a ver, que van a tener ustedes para el examen de la semana que viene. Fabián, ¿estás por ahí? No se te escucha, Fabián. Ahí me escuchaste. No sé si faltó algo, ¿querés que te dé una mano con algo? No sé, terminaste con la Constitución, la fuente, te estaba escuchando mientras estaba chequeando en la otra computadora el programa. No sé, sé que no estás en la oficina, justamente. Ahí, Torcuato de Alvear, Sí, mirá Guillermo. que no, Hola, mirá que no, ¿cómo andás? me quiere hacer una pregunta. Sí, Te escucho, discúlpame. Dale. Torcuato. Sí. Dime, Torcuato. Dentro de las Primero- mediatas, Sí. eran dos que nombraste, que no me quedaron claras. No te escucho bien. Dentro de ¿Ahí me las escuchás? mediatas. Dentro de las Sí, sí. mediatas, sí. Sí. Habían dos que nombraste. Las institucionales, ¿puede ser? Sí, Y otra más. dentro de las mediatas están, mediatas tenés nacionales o extranjeras. Inmediatas por un lado, de las mediatas pueden ser nacionales o extranjeras. De las nacionales, se me cae el teléfono, de las nacionales tenés las doctrinarias y las institucionales. Doctrinarias porque están en un cuerpo de doctrina, digamos, lo que han escrito pensadores, filósofos y demás, ¿no? Están, digamos, encarnados en doctrina, en pensamiento, no están encarnados en leyes, ni en decretos, ni en constituciones. Digamos, es pensamiento, doctrina, Bien. que está en el pensamiento de Mayo, el pensamiento de Moreno, de los federalistas, los unitarios. Y las institucionales son las que se plasmaron de alguna manera en texto escrito, ¿no? A través de normas, ¿no?, como los reglamentos del 24, los estatutos, los proyectos, los pactos, las constituciones previas, etc. ¿Sí? Bien, gracias. Bien, gracias. Dale, Fabián, discúlpame. Dale vos. Acá estoy. No sé si tenés algo que hacer, pues quedás libre, tranqui. Sí, me tengo que ir un ratito, salgo de viaje, pero estoy un ratito acá contigo. A desentenderte del tema, por razones de trabajo también, ya cumpliste con lo tuyo. El resto de los alumnos me escuchan. Si yo voy mirando el programa, los temas más importantes, esto es una clase, más que nada, es un repaso generalizado, no es una explicación. Ustedes a esta altura del cuatrimestre, esta parte la tienen que tener leída siguiendo el ritmo de las clases, o sea, de las notas y de las comisiones. Estamos mediados del siglo XIX en la República Argentina, 1860 ya. Estamos próximos a inaugurar lo que se llama las presidencias fundacionales, que fueron tres para ubicarnos en el tiempo. La de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, hasta 1880. De 1862 abarca esto, 1880. Se va conformando el Estado Nacional. A partir de la sanción de la Constitución Nacional, si quieren dar una respuesta, se va conformando el Estado Nacional. Y termina de conformarse con el arreglo de la capital federal. Esa porción geográfica que conocemos todos, se federaliza la provincia de Buenos Aires, se divide en capital federal ya en 1880 en adelante. Ahí queda conformado el Estado Nacional. Y vuelvo a repetir, las tres presidencias fundacionales, 1862, 1868 Bartolomé Mitre, 1868, 1874 Domingo Faustino Sarmiento, y 1874 y 1880 Nicolás Avellaneda. Por supuesto, suceden una serie de labor, una serie de trabajos legislativos, que la redacción del Código Civil,
el Código de Comercio, que fue un poquito antes. Eso va a ser importante para avanzar a lo que vamos a ver ahora, que es la reforma de la Constitución del 60, la primera reforma que se hace, una reforma ad hoc, una reforma rápida en la provincia de Santa Fe, donde se van a establecer las aduanas, porque el conflicto que había entre Buenos Aires y las provincias del interior era el tema de la recaudación aduanera. Buenos Aires, a pesar de haberse separado de la Confederación, y después de la batalla de Pavón, vuelve a unirse la provincia de Buenos Aires con el resto de las provincias, es porque Buenos Aires económicamente era la más poderosa. Una vez, en 1860, con la primera reforma, se nacionalizan las aduanas. No va a haber más aduanas que las nacionales, va a suprimir las aduanas provinciales, era otra forma de recaudar, y los aranceles aduaneros y demás derechos aduaneros iban a ser fijados por el Congreso Nacional. Eso es importante a partir de la reforma. El tema de las aduanas va a ser uniforme para toda la República Argentina. A partir de 1860, voy a repetir, comienzan las presidencias fundacionales que se van conformando desde un Estado nacional a través de una formación militar. Ya comienza la primera carrera militar. Se va a regularizar el tema de la preparación de un ejército nacional, sobre todo a partir de 1868 y 1869 con Domingo Faustino Sarmiento. Bien digo, la redacción del Código Civil y la sanción a partir de 1871, antes el Código de Comercio, entre el uruguayo Acevedo y Dalmacio Vélez Arfiel, para que vayan teniendo una idea cómo se va conformando un Estado nacional. Y el otro tema que tenemos que ver y que tiene que saber bien es el tema, estoy mirando acá el programa, el tema de las leyes laicas. Las leyes laicas, yo los he explicado, las leyes laicas y las leyes de inmigración. Va a ser muy importante porque la Argentina tiene una baja densidad demográfica, aún hoy la tiene, concentrada en muy pocas ciudades. Ya sabemos lo que es el Gran Buenos Aires, la ciudad de Rosario, el Gran Rosario, puede ser algo de Córdoba también. Pero restos de la República Argentina, la necesidad de poblarla, habíamos dicho en una clase, la necesidad de poblarla y de traer mano de obra de otras latitudes, en especial de Estados Unidos, iba a ser, digamos, política encabezada por Alberdi. Esa famosa palabra, gobernar es poblar. Quiero que entiendan bien las leyes laicas. Laicas comienza vamos a decirlo de esta manera, la Constitución Nacional va a defender y a sostener el culto católico apostólico romano. Lo que en torno a ese artículo se iba a discutir si el sostenimiento era solamente económico y religioso. Muchos autores de aquella época, el sostenimiento iban a decir que era solamente económico. Eso no quitaba de que nuestra Constitución, a través del artículo 14 de la Constitución Nacional, iba a establecer otros cultos, que no dejaban de estar prohibidos profesar libremente otros cultos, porque era una forma de no poner traba a la inmigración. No era una forma de poner traba que otros inmigrantes con una religión, si bien cristiana, pero no católica, en el caso de los protestantes, por ejemplo, podían poblar el suelo argentino y podían profesar, de ahí viene, libremente su culto. Esto es importante que lo tengan en cuenta cuando es encabezado. Ustedes lean del artículo 14, todo ciudadano puede ejercer los derechos conforme a lo que establece la Constitución, o conforme como reglamente su ejercicio. El reglamentar su ejercicio ya es un límite. Lo que no quita es que la libertad de ejercer el culto pueda ser cercenado por el Estado. Entonces, esa, digamos, es un inicio a lo que van a venir después las leyes laicas. Leyes laicas que se iban a dar más que nada en materia de educación.
y en materia de, del Estado versus la Iglesia Católica. Por ejemplo, ya se iban a crear los registros civiles, los registros de nacimiento y de función iban a ser manejados por el Estado y no por la Iglesia Católica. Esto, digamos, fue un puntapié inicial en un conflicto entre dos poderes, un poder del Estado y otro factor de poder que era la Iglesia Católica. Entonces, el registro civil ya no iba de función y nacimiento de las personas, iba a ser manejado por el Estado y no por la Iglesia. Después también iba a estar la ley de matrimonio civil, se iba a sancionar la primera ley después de la redacción y sanción del Código Civil, la ley de matrimonio civil, que, bueno, de alguna manera permitía que las personas que se casaran fueran también de otros credos, es decir, no era poner una traba. Aunque en un principio, el Código Civil estaba enmarcado en un catolicismo profundo, que Salfield no se apartó del dogma católico, de la doctrina canónica, de las normas canónicas. Pero después sí, ya después con la ley de matrimonio civil, entonces la creación de los registros civiles, y por último también la ley de educación primaria, gratuita, obligatoria, gradual, digamos, porque después se pasó a un secundario, pero la ley de educación primaria del año 1884, que es la ley 1420, ahí termina de cerrar ese circuito de las leyes laicas. Esta ley 1420 iba a establecer en su contenido que la enseñanza religiosa se hiciera fuera del horario de trabajo. Perdón. Fuera del horario de trabajo. Y de esta manera seguir con la religión católica, pero no enseñarla dentro de del horario donde se están impartiendo las clases. Así que ahí cerramos este circuito, esto de las leyes laicas, ¿no? Que no significaba ser ateo o agnóstico, digamos, ¿no? Si bien se sostenía el culto de la religión católica apostólica romana, por otro lado, el Estado iba a absorber de alguna manera funciones que antes tenía la Iglesia Católica, por ese lado. Y por el otro lado, había que poblar al suelo argentino con una inmigración que trajera, la enseñanza, el trabajo técnico, como quería Juan Bautista Alberdi, inclusive a veces Sarmiento también, que trajo maestras de Estados Unidos con una nueva pedagogía. Esto hay que tenerlo en cuenta en cuanto a las leyes católicas. Acá habla de leyes electorales, leyes represivas. Bueno, las leyes represivas tienen que ver con esto del poblamiento. El poblamiento, la inmigración que iba a venir desde Europa no era la tan ansiada que pensaban en esa generación que después se formó por la generación del 80. Hubo leyes que promovieron la inmigración en Europa, al suelo argentino, y venían de una mano de obra desocupada. La mayoría no eran ingleses ni norteamericanos como se quería, pero sí eran italianos, españoles de Galicia, españoles de Valencia, de Asturias, vascos, italianos más que nada del sur, polacos, digamos, en ese fomento de la inmigración. Y en esa gran cantidad de inmigrantes iban a traer costumbres o ideas, más que las costumbres, políticas, por supuesto, ajenas a nuestro saber entender de aquella época, de aquella generación del 80, de aquellos liberales de aquella época, que eran el pensamiento anarquista y sindicalistas. Yo lo hemos comentado. Digamos que iban a poner en peligro el establishment de la República Argentina,
con las ideas del anarquismo que traían muchos españoles y muchos italianos de aquella época. Ideas que iban a sintetizarse a fines del siglo XIX, más que nada en la conformación de centrales obreras, como la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, o la FOA, Federación Obrera Argentina, algunas de extracción socialista y el otro de extracción anarcosindicalista. Esto para que vayan, les digo, de responder alguna pregunta conforme a estas leyes represivas, den estos antecedentes. Antecedentes en materia obrera, en materia de luchas de trabajadores, en materia de luchas de obreras, pero más que nada se iban a traer estas ideas provenientes de Europa, provenientes de la Comuna de París, por ejemplo, de 1849, de 1871, y que bueno, vieron en esta tierra naciente del extremo sur de América una posibilidad de establecerse con su familia y de difundir de estas ideas que, digo, en un principio eran totalmente ajenas, eran totalmente desconocidas por el régimen liberal conservador de aquella época. A partir de 1880, con resuelta la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, comienza la lucha de estos trabajadores inmigrantes a difundirse con los criollos de acá, en las primeras industrias de la vestimenta, los gráficos, los ferroviarios. Y el pensamiento de aquel momento era conformar, ya había que contrarrestar este avance de ideas anarquistas y anarcosindicalistas de aquella época. Por eso el programa le dice leyes represivas. La primera ley que se sanciona contrarrestando y reprimiendo a los trabajadores y declarando ilícitas las huelgas de aquel momento, fue la ley de residencia. En el año 1902, entre 1902 y 1904, en la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, se sanciona esta ley. Una ley de represiva que le da totalmente discreción y al árbitro del Poder Ejecutivo, salta por sobre el Poder Judicial para enjuiciar, procesar y sentenciar a cualquier trabajador, digamos, de aquella época, que fuera peligroso para el orden público, para el orden establecido en aquel momento, para ese orden conservador, se decía, conservador en las ideas políticas y liberal en el sistema económico. El sistema económico argentino desde 1880 hasta 1829 era esencialmente un mercado abierto. Un mercado abierto en base al patrón oro, para que ustedes tengan una idea en el aspecto económico. Y bueno, volviendo al tema social, esta ley represiva del Estado le daba totalmente arbitrariedad y facultades plenas al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente de la Nación, para expulsar a cualquier residente, cualquier inmigrante, que era considerado peligroso al orden público de aquel momento, más que nada a los anarquistas. El principal problema que tuvo la República Argentina en esta lucha obrera fueron las ideas de los anarquistas, ideas traídas de Europa, de Bakunin, Max Stirner, Kropotkin, así que eran considerados peligrosos en aquel momento y podían ser deportados. Una ley que tuvo su vigencia bastantes décadas, después fue derogada en la década de los años 40. Pero bueno, sí que fue de aplicación. Acá el Poder Ejecutivo tenía plenas facultades, era quien sentenciaba y consideraba quién era anarquista o quién era peligroso o no, y podía ser deportado. Así que esto tiene que ver con las primeras leyes represivas. También estaba una ley de seguridad social, que ahí se profundizó y se agudizó la represión estatal contra las huelgas a partir de 1909,
ya vamos avanzando en la época, esta ley de represión donde se había construido en Ushuaia la cárcel del fin del mundo. Hoy es un museo nacional e internacional para todos los que lo quieran visitar en Ushuaia, en el extremo sur, donde fueron a parar muchos, digamos, políticos de aquella época y criminales peligrosos en esta cárcel del fin del mundo. Fue la primera cárcel, digamos, por una manera de separar al elemento social peligroso y separarlo de la sociedad, que ponían en peligro la sociedad. Por eso las leyes represivas. Las leyes tenían un pensamiento totalmente positivista de aquel momento, del pensamiento social darwiniano, pues se podría decir, donde los luchadores de aquella época, los luchadores y trabajadores de aquella época eran considerados seres inferiores, para decirlo de alguna manera. Y era la élite, perdón, y era la élite la que podía gobernar y llevar los destinos de la nación conforme a un programa político y económico. Y esto era la generación del 80. Los anarquistas, la chusma, digamos, por decirlo de alguna manera, los inmigrantes eran considerados seres inferiores, por decirlo de alguna manera, que no podían gobernar, tampoco podían votar. En ese sentido también se hizo las leyes represivas. En ese sentido se hizo la ley represiva. Hay una anécdota de un anarquista, Simón Radovisky, que fue sentenciado a la cárcel del fin del mundo. Otros criminales, como el Petillo de Judo, bueno, fueron confinados y encarcelados en esa cárcel donde era imposible escaparse. Era totalmente imposible escaparse. Bueno, esto para que tengan una idea de las leyes represivas de aquella época, 1902, 1909, Y después teníamos que tener una idea, esto es un repaso, ¿no? No quiero dar otra clase más, pero teníamos que tener una idea, pues ya son menos 10, de las leyes electorales, la ley de Sáenz Peña de 1912, y acá es un avance importante porque esta ley ya daba la posibilidad de votar a varones mayores de 18 años, el voto secreto y obligatorio, contra el voto cantado. De aquel momento yo les expliqué, el voto era censitario, restringido a una élite que venía gobernando, que era ese orden conservador. Entonces esta ley de sufragio universal ya le daba la posibilidad a un trabajador nacionalizado argentino, digo inmigrante, de poder votar. En aquel momento eran los varones, no a las mujeres, y era un avance y una forma de darle una participación al gran electorado y esa inmigración, que fue una de las más fuertes que tuvo la República Argentina a partir de 1877 hasta 1911, 1912, un poquito antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Digamos, este poblamiento se iba a dar, iba a ser importante extender al electorado la posibilidad de elegir. Varones mayores de 18 años, el voto secreto obligatorio de este sufragio universal. Voy avanzando en el tiempo. El sufragio universal que hizo posible que un partido que se iba conformando a partir de 1890 a 1891, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista por el otro lado, la posibilidad del ascenso, un partido se puede considerar popular en aquel momento, con Hipólito, la primera presidencia en 1916 de Hipólito Yrigoyen. Voy avanzando en el programa. Bien, acá comienza la era radical con 3 presidencias, Hipólito Yrigoyen en 1916, para que ustedes se ordenen cronológicamente, a 1922. 1922, un antipersonalista, Alvear, de 1922 a 1928, y por último 1928 y 1930, la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. La característica principal del radicalismo es el ascenso de una clase media. El ascenso de una clase media, la reforma universitaria de 1918, las leyes laborales, por supuesto, la ley de jornada limitada, la 11.544
del año 1929. Esto para que tengan una idea. Hasta llegar, digamos, un gobierno progresista con la nacionalización del petróleo, un gobierno progresista de aquel momento, una política nacional petrolera, y que iba a dar, por último, después de la crisis del 29, una crisis mundial de la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, que repercute en el mundo entero, y en la política económica argentina también, que iba a dar el primer golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. 6 de septiembre de 1930. Es el primer golpe de Estado por José Félix Uriburu, el 6 de septiembre de 1930, y no fue un golpe de Estado organizado, propiamente dicho, sino que se vieron más que nada un desfile militar, donde derrocan a Irigoyen, hubo un leve enfrentamiento entre civiles y militares, para derrocar al expresidente Hipólito Yrigoyen, que es encarcelado con otros radicales más, y va a dar lugar el 10 de septiembre de 1930 a la acordada de la Corte Suprema de Justicia. Este es un tema importante porque es una acordada, una simple acordada, que iba a dar puntapié inicial a varios golpes de Estado, después del 43, del 55, de 1955, el golpe del 1966 y por último el golpe de Estado de 1976. La acordada de la Corte Suprema de Justicia se basaba en el reacomodamiento del orden público y en no juzgamiento de los funcionarios de facto, del gobierno de facto. No se podía ni cuestionar, ni judicializar, ni en el nombramiento, ni en el actuar. Por supuesto, en el actuar represivo, estamos hablando del actuar de las fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia de aquella época, y en el actuar de las Fuerzas Armadas. Más bien a total discreción, se suspendían las garantías constitucionales, generalmente pasaba eso, se suspendían las garantías constitucionales de aquella época, había un estado de sitio, se podían encarcelar a los opositores políticos, a quienes consideraba este gobierno de facto peligrosos para el orden público, digamos. Y la proclama era establecer, de ese gobierno del 30, era establecer el orden, ¿no? El respeto a la propiedad privada y el orden público. Esto va a ser, digamos, el caballito de batalla de todo gobierno de facto, el orden público y el respeto a la propiedad privada. No voy a ahondar mucho porque es un repaso, ¿no? Vieron con este gobierno de facto, Uriburu vio peligroso la sanción de leyes laborales a favor de los trabajadores, sobre todo por la jornada limitada de trabajo, bueno. Y esta acordada iba a acomodar a ese gobierno de facto digamos, a los intereses económicos de aquel momento, ¿no? Uriburu, Agustín Pedro Justo después, Marcelino Ortiz y Ramón Castillo. Digamos, la llamada esta década infame que iba desde 1930 a 1943. Entonces, esta acordada de la Corte Suprema no se podía, digamos, cuestionar ni el nombramiento, ni enjuiciar por el actuar de los funcionarios de facto, no se podía enjuiciar a ningún miembro del gobierno de facto, a ningún funcionario del miembro de facto. Ya para 1933, en el gobierno de Justo, se iba a celebrar el pacto Roca-Racimán. Ustedes se acuerdan de este nefasto pacto Roca-Racimán, que hubo muchos más después, ¿no? No es el único, pero bueno, este pacto Roca-Racimán entre la economía, digamos, inglesa, en cuanto a comercio, ¿no? Y la economía argentina, sobre todo la economía ganadera, volvía a restablecer el cupo de ganado, de carne vacuna argentina, exportable,
que fue cercenado a partir de 1929 por Inglaterra. Inglaterra decidió comercializar con otros países, con Canadá, Australia, perteneciente al Commonwealth. Estos países tenían un acuerdo comercial y de compra de ganado, por el cual dejaron de comprar nuestro ganado argentino. Y bueno, el gobierno conservador, neoconservador de aquella época fue presionado por el establishment ganadero, de los estancieros de la burguesía ganadera, para negociar este pacto, este acuerdo comercial, que no fue para nada beneficioso a la República Argentina. Por otro lado, este acuerdo estableció que se les daba en concesión, si bien nos compraban la misma cantidad de cabeza de ganado, de carne vacuna para exportar, le permitió a la Argentina exportar el 10% dentro de los frigoríficos nacionales de carne enfriada, estamos hablando, hacia Inglaterra. Por supuesto, nosotros no teníamos la infraestructura para hacer eso. Por otro lado, también se negoció conceder la privatización del transporte a cambio de volver a comprar este cupo de cabezas de ganado a favor de Inglaterra, la concesión del transporte de aquel momento, el transporte urbano, pasajeros, se le otorgó a Inglaterra la privatización y las remesas que eran enviadas sin ningún control hasta la metrópoli, digamos, a Inglaterra. O sea, toda esa ganancia, desde los frigoríficos Anglo y Swift, de capitales ingleses y norteamericanos, sobre todo ingleses, prácticamente sin ningún control, sin ningún control contable, por lo tanto podían evadir tranquilamente impuestos. Por eso hubo una investigación desde el Senado de la Nación, con Lisandro de la Torre, una investigación a estos controles, estos frigoríficos sobornaron a los funcionarios conservadores de aquel momento, bueno. Pero el pacto Roca-Racimán tenía que ver con eso, volver a comprarle la carne, volver a establecer una relación comercial y un cupo, como se le venía comprando de carne vacuna, que le vuelva a comprar Inglaterra. Por eso se celebró este pacto de Roca-Racimán, tan cuestionado por todos los historiadores y por todos los investigadores hasta la actualidad, ¿no? En historia. Bien, pasamos al golpe del 43, son las 11 ya. En el golpe del 43, de 1943, ya se había organizado dentro del seno del ejército, de la Fuerza Armada Argentina, sobre todo del ejército, el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, o Grupo de Organización y Unificación, que ya no veía bien el fraude electoral muy característico de aquella época, de los años 30. Entonces, una de las causas fue ir contra ese fraude electoral, contra el peculado, el cohecho, la malversación de caudales públicos, el soborno a los funcionarios públicos, y volver a restablecer en esa proclama el orden, darle a las Fuerzas Armadas el lugar que le corresponde, en defensa de la patria y de la nación argentina, que no lo estaban haciendo los conservadores de aquella época. Entonces el golpe de Estado fue un poco, digamos, en represalia, cómo se venía dando la política en aquel momento, contra la clase trabajadora, sobre todo, contra los sindicatos, pero más que nada contra, ellos veían dentro del sindicalismo de los años 30, el auge y la difusión del comunismo en muchos gremios, el gremio de la construcción, el gremio de la vestimenta. Los trabajadores de aquella época comenzaron con las ideas, ya el anarquismo no tenía tanta difusión, tantas fuerzas, pero sí las ideas del comunismo, que tenía mucha raigambre en Europa. Y bueno, en los sindicatos argentinos. Entonces, un poco esa proclama
digamos, del golpe del 43 fue defender a las Fuerzas Armadas, a la patria, contra la difusión del comunismo que se iba dando en los distintos gremios. Y por otro lado también con la política de los conservadores, contra el fraude electoral, contra el peculado y contra lo que era el soborno, el cohecho, etcétera, etcétera. Esas fueron las ideas principales del golpe de Estado de junio de 1943. Por supuesto, dio el auge en esos años, entre el 43 y el 44, a un joven coronel que estaba encargado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que fue Juan Domingo Perón, que dio el auge a ese golpe de Estado, a otro gobierno popular, podríamos decir nacional y popular, que tuvo que ver con la primera presidencia de Perón, entre 1946 y 1952, y el golpe de Estado de 1952, perdón, de la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, de 1952 al 16 de septiembre de 1955. Sucede ahí la Revolución Libertadora, vuelve de alguna manera con el peronismo proscripto, vuelve de alguna manera, digamos, la actividad política, la apertura política, cercenado el peronismo en su simbología. Se prohibió la palabra Perón, se prohibió la palabra Evita, bueno, los símbolos de aquella época, pero de a poco se iba restableciendo el auge democrático, volver a votar, y en 1958 surge una presidencia de Arturo Frondizi, de una rama del radicalismo, digamos, de Arturo Frondizi entre el 58 y el 62. La presidencia de Frondizi va a estar caracterizada por el desarrollismo, una política que iban a unir o a converger, digamos, dos políticas, la nacional y la inversión extranjera, sobre todo la unión industrial entre dos sectores importantes, el agro, o el agropecuario, y el industrial. Frondizi y Rogelio Frigerio, que era su ministro de Economía, eran de la idea de, dentro de ese desarrollismo, comprar maquinaria y ponerla a trabajar, obviamente, y a producir en el agro y en la industria. Pero más que nada la idea de Frondizi era desarrollar la industria pesada, lo que no hizo Perón, lo que no hicieron dentro de este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, lo que no hicieron ni los conservadores a partir de los años 30, ni el peronismo en su primera y segunda presidencia, tratar de desarrollar en esa política, en ese pensamiento de Arturo Frondizi, de desarrollar, bien digo, la industria pesada. Eso tiene que ver con la política económica de Arturo Frondizi en el desarrollismo. Voy a seguir avanzando. En la época, en 1963, 1966, surge, aún con el peronismo proscripto y con una base electoral muy, muy baja, una presidencia del radical Arturo Humberto Illia, un médico de Cruz del Eje, un médico cordobés. Su política también fue una política nacional en cuanto a aplicar, romper los contratos petroleros que había firmado Frondizi con acuerdo de Perón en el exilio. Rompe esos contratos petroleros porque para Arturo Illia era importante más el desarrollo del yacimiento petrolífero fiscal, como quiso hacer en 1922 Hipólito Yrigoyen. Obviamente, esto iba a ser una lucha de intereses, en desmedro de los intereses de las petroleras como la ESO o la Standard Oil norteamericana, digamos, las petroleras extranjeras, ¿no? De capitales extranjeros. Por otro lado, rompe también una ley de medicamentos, rompe con los laboratorios extranjeros, quería desarrollar los medicamentos, hoy tenemos ese problema, ¿no? Illia
con los contratos también con los laboratorios extranjeros y producir medicamentos nacionales. Por supuesto, esto dio hincapié al golpe de Estado de la Revolución Argentina, el 28 de junio de 1966, la Revolución Argentina, encabezada por Juan Carlos Onganía, derroca al gobierno constitucional de Arturo Umberto Illia, asume la anteúltima dictadura, que fueron, digamos, un golpe de Estado, donde en 1969 y 1971 hubo, dentro de ese golpe de Estado, otro golpe de Estado más, Roberto Marcelo Leviston, que fue era un militar agregado durante la época de Onganía en Washington. La Revolución Argentina ya comienza a verse la represión a los trabajadores, el congelamiento salarial, los despidos sin indemnización, la no celebración de paritarias, se congela lo que es el salario mínimo vital y móvil, que le había dado un alza importante durante el gobierno de Illia. Comienza a conformarse una CGT sin Perón, digamos, una CGT bandorista, el Lobo Bandor, Augusto Timoteo Bandor, que es asesinado en el 69, bueno, una serie de movimientos obreros, del movimiento obrero muy importante que iba a desencadenar en el 29 de mayo de 1969 lo que fue el Cordobazo. Hace poquito tiempo se cumplieron los 52 años. Una dictadura que quería perdurar en el tiempo, al estilo Francisco Franco, hablo de Juan Carlos Onganía, y que su política en la legislación laboral iba a ser en desmedro de los intereses de la clase trabajadora de aquella época, ¿no? Antihuelguista, con intervenciones en algunos sindicatos, en las fábricas, con congelamiento de salarios, con despidos masivos, sobre todo de las industrias automotrices cordobesas, con intervenciones en las facultades, con la noche de los bastones largos, el 28 de julio de 1966, en la Universidad de Buenos Aires y en universidades del interior. Se iba a aplicar, ya comienza a aplicarse a partir de octubre del 66, la primera ley de seguridad, de la doctrina de seguridad nacional, en este gobierno de facto, que el enemigo ya no era externo, sino que el enemigo estaba dentro del territorio de la República Argentina y sobre todo dentro de los sindicatos y dentro de la clase trabajadora y dentro de los gremios. La lucha sindical en traer o no a Perón, al líder dentro del movimiento peronista, desde el exilio en España, hasta 1972, la última etapa de esta revolución pomposamente llamada Revolución Argentina, va a asumir Alejandro Agustín Lanusse, con el Gran Acuerdo Nacional. Bueno, lo importante acá en el 72 es la enmienda constitucional, que muchos por ahí pasan por alto, una enmienda constitucional de aquella época. Le voy a dar 2 o 3 características. Esta enmienda, por supuesto, no se hizo bajo ningún gobierno constitucional, ¿no? Se iba a hacer bajo un gobierno de facto. Pero tenía, digamos, importantes reformas para la época, porque son parecidas a la reforma del 94. Por un lado, el acortamiento del mandato del Poder Ejecutivo Nacional de 6 a 4 años, el acortamiento también del mandato de los senadores, la elección directa, ya no había elección indirecta, la elección directa del binomio presidencial y de los senadores, por ejemplo. Binomio presidencial, me estoy refiriendo a presidentes y vicepresidentes. Por el otro lado, estaba mirando el programa, por el otro lado, también el balotaje. Se iba a legislar sobre el balotaje, que hoy está legislado en nuestra Constitución Nacional, ya lo van a ver en teoría constitucional, con más detalle. Una serie de reformas que, bueno, fueron truncadas, con el regreso de Perón, pero después fueron truncadas en 1976 con el último golpe de Estado, llamado pomposamente Proceso de Reorganización Nacional, el 24 de marzo de 1976 por la Junta Militar.
Creo que acá, con la vuelta de la democracia, a ver si hay algo más para dejar, recuperación de social. Bueno, esto es un poco lo que, digamos, un breve repaso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, casi estamos sobre la hora, los voy a escuchar atentamente. Si quieren hacer alguna Profe. pregunta. Sí. Hola, una pregunta. ¿Se puede hacer una pregunta de la última unidad, la unidad 16? De la verdad que no sé, pues yo no estuve en esas actividades, pero bueno, que no sé qué pregunta te quedó. Constanza es tu nombre. Sí, dale, decime. Sí, profe. Igual si no no, es que me pregunta si lo tengo que hacer acá, porque con las otras unidades estuve bastante bien y el repaso me sirvió. O si lo pregunto el miércoles en la plenaria, porque el tema lo dio guardia. Preguntando la plenaria, porque yo no estoy en los prácticos y por ahí te digo cualquier macana, ¿viste? Dale. No tengo esa autoridad. Pero dale, los bueno, trabajos gracias, prácticos, profe. claro, los trabajos prácticos es una cuestión de refrescar la memoria y para todas las materias sirve, ¿no? Fijar los conceptos. Por eso son importantes. Gracias, Es profe. parte de la enseñanza pedagógica. Así que importante es todo lo que se da, todo lo que sea. Pero preguntarlo el miércoles, Constanza. Dale, listo. Algo que les haya quedado en el tintero, chicos, estamos sobre la hora. Hice lo más rápido posible el repaso. Esto es un repaso medio de fijación de conceptos. Mañana hay una maratón, creo, de repaso también, así que no me quiero extender mucho en el tema. Bueno, gracias, ahí me puse impecable, me gusta que me digan cosas lindas y feas también, porque uno cuando dicen cosas dice, profe, ¿puede explicar mejor esto? Hay temas que son más difíciles que otros. Es una materia muy larga. Bien, no sé si alguien quiere, les vuelvo a repetir, mañana creo que en el cronograma hay un repaso general. Todo gobierno que se instala luego un golpe de Estado es un gobierno de facto, sí, es un gobierno de facto. El gobierno de facto no está amparado por la Constitución Nacional, no es un gobierno de derecho, de iure. No tiene nada que ver el golpe de Estado con el estado de sitio. Uno se confunde, a veces se relaciona. El estado de sitio está legislado en el artículo 23 y el artículo 75 de la Constitución Nacional. O sea, no quiero que lo estudien, pero es un instituto dentro del constitucionalismo, por conmoción interior o ataque exterior. El golpe de Estado, para mí, es inconstitucional, porque suspende las garantías constitucionales, suspende el Congreso, como fue en el 66, en el 76. ¿Se entiende, no? Eso quiero que lo tengan en cuenta. Hay una doctrina de esa acordada que yo les dije, que justifica el golpe de Estado, que es la acordada del 30. Bien, profe, ¿por qué Buenos Aires se separó de las provincias? Bueno, eso volvemos al siglo XIX. Se separa de las provincias porque querían federalizar la provincia de la capital federal sea la ciudad de Buenos Aires, por un lado, y por el otro lado querían que la recaudación de la aduana sea repartida, ¿no? Con mucha lógica, que ese reparto de lo que es el impuesto aduanero de exportación e importación sea repartido, y al federalizarse quedaba separada la provincia de Buenos Aires de capital federal. Hubo muchas luchas internas hasta 1880, hasta la primera presidencia de Roca, donde ahí ya se establece como capital federal. De hecho tenía que ser así, ¿no? Ya lo pensaba Alberdi y muchos políticos de aquella época, la ciudad de Buenos Aires. Ya iban a residir las autoridades conforme a la Constitución Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿algo más, chicuelos? ¿Puede repetir las fuentes inmediatas? Bueno, las fuentes inmediatas para mí son el pensamiento de Alberdi. Las obras de Alberdi son básicas y fundamentales en esa organización, bases para la organización del Estado Nacional de Juan Bautista Alberdi, y la otra obra entre 1852 y 1854, el sistema económico y rentístico, ese sistema financiero de recaudación. Nada más nómbrenlo. Las bases de Alberdi para la organización nacional y el sistema rentístico.
También las otras fuentes son las constituciones de California, Massachusetts, recién se lo explicó Guillermo. Buen día, ¿cuál terminó con la cuestión capital? La cuestión capital se termina entre Avellaneda y Roca. Entre Avellaneda y Roca. Roca en 1879 iba a hacer una campaña militar que se llamó la conquista del desierto. Ahí termina de establecerse a partir de ahí las bases, digo yo, ¿no? Para la conformación del Estado Nacional para resolver la cuestión capital, hacia el sur, digamos. Ya iba a pasar Río Colorado, bueno, hay libros escritos de eso, no vamos a andar en eso, en 1879. Entre Avellaneda y Julio Argentino Roca. Profe, disculpe, ¿cuáles fueron las fuentes extranjeras? No alcancé a notar. La Constitución norteamericana. La Constitución norteamericana. De los estados de Massachusetts, California. Digamos, nuestro sistema presidencialista y judicial va a ser en base a la Constitución norteamericana. Tranquilamente. Eso va a ser una constitución con una fuerte connotación presidencialista. Con una fuerte connotación presidencialista, hasta nuestros días, hasta la reforma del 94. Profe, una pregunta. Sí. Alberdi fue parte de la generación del 37. Sí. Y también estuvo involucrado en el pensamiento de la Constitución del 853. Sí. También se tiene en cuenta, también se tuvo en cuenta eso. El pensamiento de la generación del 37. Me olvidé de eso. Hablando a velocidad, me olvidé de eso. Se sabía que el pensamiento de Alberdi con respecto el tema de la libertad de culto y la inmigración. Sí. Quería preguntarle, o sea, ¿cuál fue la diferencia de el pensamiento con la generación del 37 de Alberdi respecto de la Constitución? ¿Si hubo una diferencia o Alberdi se estuvo pensando lo mismo? No, Alberdi en un principio, aunque no lo puedan creer, Alberdi en un principio, muchos de la generación del 37 apoyaron en un principio a Rosas. Cuando vieron que Rosas no le... estamos hablando cuando no había un proyecto constitucional. Ustedes tienen que saber bien ahí que el instrumento jurídico y político por excelencia fue el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, que iba a regir la vida jurídica y política hasta la sanción de la Constitución de 1853. En un principio, esa generación del 37, esa generación del Plata, esa primer generación cultural, apoyaban, buscaban de Rosas un apoyo para modernizar el Estado, del cual no la obtuvieron. Por eso muchos se tuvieron que exiliar. Muchos se tuvieron que exiliar, eran todos jóvenes. Esa joven generación del 37 se tuvieron que exiliar a Montevideo, ahí formaron la Asociación de Mayo, y a Chile, sobre todo a Montevideo. También ahí fueron perseguidos, pero bueno, eso es otro cantar. Después sí se opusieron a la política de Rosas, por no dar una constitución y no modernizar el Estado. Rosas se quedó con la política económica del saladero y la estancia. No había infraestructura, no había caminos, no había ferrocarril. Cuando muchos de estos políticos viajaron a Europa, vieron el avance tecnológico de Inglaterra y en menor medida del capitalismo francés, y en Estados Unidos, ni hablar, ¿no? Con la salida hacia el lejano oeste, y nosotros quedamos, como dice ese dicho, en Pampa y la Villa. Entonces, el progreso, la población, iba a ser importante fomentar la inmigración, cosa que Rosas estaba totalmente en contra después. Rosas se quedó con los aliados caudillos del interior, estancieros, con un atraso en la infraestructura colosal y con la no modernización del Estado y con la no sanción de una constitución. Por eso la generación del 37 comienza a ver, a partir de la década del 40, el atraso de Rosas y el embrutecimiento de su gobierno y de su población. Me refiero al analfabetismo, sobre todo. Cuando vieron los presidentes, los futuros presidentes y legisladores y constituyentes del 53,
que Estados Unidos avanzaba con el ferrocarril, la educación y el trabajo, y nosotros estamos atrasándonos cada vez más. Eso es lo que vieron la generación del 37. A partir del 37, hacia la Constitución del 53. Eso es lo práctico. No sé si por ahí está aclarada tu pregunta. Profe, disculpe la fuente. Bien. Algo más, chicuelos. Las leyes laicas, ¿bajo qué gobierno se dieron? Las leyes laicas se dieron, no hay un momento preciso. Se dieron más que nada a partir de 1880. La ley 1420 de 1884 y el primer congreso pedagógico que se hizo en la primera presidencia de Roca, se dieron en base a una encuesta, se podría decir, que hizo Sarmiento en su primer presidencia y vio que el 75% de la población argentina era analfabeta. Y con eso no íbamos a ningún lado. De hecho, tenía razón Sarmiento. Entonces había que traer pedagogos o maestros que enseñaran a los maestros de acá y a su vez había que organizar una infraestructura, colegios, para que la gente vaya a educarse. Esa educación del ciudadano. Entonces, las leyes laicas se dieron a partir más que nada de 1880, que no significa que iban a ser ateos, todos eran cristianos. Lo que pasa es que le quitaban al Estado Nacional, a la Iglesia Católica, y lo absorbía al Estado Nacional ciertas funciones, como la creación de los registros, la creación de los registros de nacimientos civiles, de matrimonio, y la ley 1420, que era la ley de educación primaria, gratuita y obligatoria, y que daban responsabilidad de los padres mandar a los chicos al colegio. Era una ley avanzada de la época. Después que no quisiéramos estudiar, y bueno, ahí tenemos el resultado, eso es otra cosa. Esa es la idiosincrasia del pueblo argentino. Dígame, ¿está bien? Creo que con esto terminamos. Traté de ser lo más claro. Mañana tendrán el repaso, presten atención a los profes. Vamos a hacer el repaso general, se llama maratón, lo hacemos todos los años, esta vez por Zoom, antes hacíamos 4 o 5 horas, bueno, estas por razones que ya sabemos de público conocimiento, tenemos que seguir en este distanciamiento social. Chicos, les deseo suerte, mañana seguimos el repaso, tendrán la plenaria también, ahí pueden evacuar todas las dudas. Y bueno, a leer, son horas cola en la silla, para mí también, porque no es que yo me la doy de nada, yo tengo que seguir estudiando y profundizando de otros libros. Un beso para todos. ¿Nos estamos viendo? ¿Está bien? Gracias. Chau, chau.